Este es el iceberg de los encuentros más perturbadores captados en cámara. Empezaremos por casos inquietantes pero relativamente conocidos, e iremos descendiendo poco a poco a los momentos más oscuros, inexplicables y profundamente perturbadores que jamás se hayan grabado. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Abigail Williams y Liberty German. El 13 de febrero de 2017, las mejores amigas Abigail Williams y Liberty German emprendieron una caminata por el puente Mount High. No tenían idea de que lo que les esperaba allí tomaría 5 años para ser resuelto por los investigadores. 30 minutos después de que la hermana de Liberty las dejara, Liberty publicó una foto de Abigail caminando por el puente. Aquella imagen, que parecía un simple recuerdo de la tarde, se convirtió en la última fotografía conocida de las niñas. Se suponía que debían encontrarse con el padre de Liberty a las 3:15 p.m., pero cuando no aparecieron, todos asumieron que simplemente se habían desviado del sendero. Las familias comenzaron a buscarlas por su cuenta, revisando cada rincón del área. Sin embargo, cuando pasaron horas sin encontrar señal alguna de ninguna de las dos, decidieron llamar a la policía. Al principio, nada parecía realmente sospechoso, pero cuando los equipos regresaron al puente al mediodía del día siguiente, lo que encontraron dejó completamente atónito al pequeño pueblo. Los cuerpos de las niñas estaban abandonados en el lado oeste del puente. Mientras las familias lloraban su pérdida, la policía redobló los esfuerzos en la investigación. Pronto descubrieron un dato crucial. Un video en el teléfono de Liberty mostraba a Abby caminando por el viejo puente ferroviario mientras un hombre se acercaba por detrás. Cuando las chicas se dieron cuenta de que él estaba demasiado cerca, Abby se apartó del puente para quedarse al lado de su amiga. En ese momento, el hombre les ordenó que bajaran la colina. Ese breve clip se convirtió en el corazón del caso. Unas horas más tarde, las autoridades publicaron un primer boceto del sospechoso, ahora conocido como el Chico del Puente, junto con una recompensa de $41,000. 2 años después, los investigadores difundieron un nuevo boceto, uno que reforzaba la idea de que el sospechoso aún vivía en la zona, escondido a plena vista de todos. Sin embargo, pese al cambio de enfoque, el caso quedó estancado. No fue hasta 5 años después cuando alguien detectó un error crítico. En septiembre de 2022, un empleado de archivo voluntario notó una pista mal archivada. Un apellido estaba mal escrito. A partir de ese detalle, dedujo que pertenecía a Richard Allen. El propio Allen se presentó 3 días después del incidente, afirmando que había visto a 3 niñas en el sendero aquel día. Ese momento marcó el primer gran avance. A partir de allí, los investigadores debían vincular directamente a Richard con el hombre del puente. Un testigo había visto a un individuo alejándose del puente con una chaqueta azul, y durante las entrevistas, Richard confirmó que ese día llevaba precisamente una chaqueta de ese color. Las autoridades también encontraron una bala sin disparar calibre .40 entre las víctimas, y la balística confirmó que provenía de un arma perteneciente a Richard. Otro aviso, sumado al testimonio adicional de un testigo, describía un coche estacionado de manera que ocultaba la matrícula. Un investigador señaló que las descripciones coincidían con un vehículo que Richard poseía en ese momento. Mientras estuvo encarcelado, Richard admitió haber cometido más de 60 crímenes. Se lo confesó a sus familiares, a su esposa, a un psicólogo de la prisión e incluso al director del establecimiento. Finalmente, el 20 de diciembre de 2024, Richard Allen fue condenado a 65 años de prisión por cada niña, sumando un total de 130 años de condena. ¿Fallo o persona sombra? La usuaria de TikTok Misty N. Adams compartió imágenes captadas por la cámara de seguridad inteligente de su vecino, y el clip tomó a todos por sorpresa. La cámara registró una figura humana oscura y sombría de lo que parecía ser alguien moviéndose rápidamente por el patio en apenas una fracción de segundo. Misty Adams explicó que su hijo llegó momentos después, caminó por el mismo lugar y no vio absolutamente a nadie. De inmediato, el clip desató un intenso debate en Internet. Algunos espectadores insistieron en que la figura se parecía muchísimo a una sombra humana, una silueta oscura con forma humana, que muchas personas afirman ver, a menudo solo con el rabillo del ojo. Sin embargo, en circunstancias normales, las cámaras Wise solo se activan cuando algo atraviesa físicamente el cuadro.
Eso significa que lo que pasó tenía suficiente masa para detonar el sensor. Otros argumentaron que no era más que un fallo de iluminación. Aún así, el movimiento suave, continuo y deliberado de la figura hacía difícil ignorar la posibilidad de que hubiera algo más. Al final del debate, la mayoría coincidió en que lo que cruzó el patio aquella noche no fue solamente un truco de cámara. Algo, lo que fuera, estuvo realmente allí. Nivel 2. Encuentro en la carretera a medianoche. Dos hombres conducían por un barrio tranquilo de Malasia cuando se encontraron con algo profundamente inquietante. Las imágenes de la cámara del tablero del auto comenzaron de manera normal, mostrando únicamente la silenciosa y misteriosa carretera iluminada por las luces de la calle. Cuando el coche dobló una esquina, una figura apareció de repente en el centro de la carretera. Vestido completamente de blanco, estaba sentado con las piernas cruzadas en medio del callejón, como si los estuviera esperando deliberadamente. That's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. Conmocionados, los conductores frenaron bruscamente y comenzaron a retroceder a toda velocidad. No importaba que fuera una calle de un solo sentido. El pánico se impuso. Continuaron retrocediendo mientras el acompañante intentaba calmar al conductor, que apenas podía controlar los nervios. Aquella noche se marcharon sin mirar atrás, pero el encuentro estuvo lejos de ser normal. Cuando publicaron el clip en línea, los espectadores reaccionaron rápidamente. Algunos afirmaron haber tenido experiencias similares en esa misma zona hace casi una década. Otros, por el contrario, argumentaron que no se trataba de nada sobrenatural. Sugirieron que podía ser una táctica de robo. Si la guardia de los hombres hubiera bajado, los criminales habrían emergido desde las sombras para asaltarlos. Aunque los conductores nunca compartieron sus nombres, sí contaron que terminaron su viaje tomando otra ruta, con la esperanza de evitar cualquier cosa o cualquiera que pudiera estar esperándolos en la oscuridad. Cementerio olvidado de la Primera Guerra Mundial. Un excursionista solitario se desvió del camino principal en las montañas austriacas. Intentó encontrar el sendero correcto, pero terminó topándose con algo que su mapa ni siquiera identificaba. Bajo cruces desgastadas y un musgo espeso se hallaban tumbas solitarias, antiguas, olvidadas desde hacía mucho tiempo. Pertenecían a decenas de soldados austriacos muertos casi todos el mismo día, el 30 de agosto de 1916, durante una batalla contra el Imperio ruso. Al pie de las tumbas se encontraban esparcidos casquillos de munición, recipientes metálicos de comida y restos de botas de soldado, señales silenciosas de una historia congelada en el tiempo. Mientras exploraba, apareció algo aún más inquietante. Un rostro asomó detrás de una lápida y lo miró directamente. Quizás fue su imaginación, excepto que la cámara también lo captó. Algunos dicen que simplemente eran sombras moviéndose en la oscuridad. Otros creen que el cementerio esconde algo que no quiere ser visto. ¿Cómo, si no? Habría permanecido invisible durante más de un siglo, tan remoto que ni siquiera aparece en los mapas actuales. Visitantes inesperados. Cuando Luke llevó a su hijo Jacob a acampar en invierno, en la profunda nieve de Alaska, esperaba noches frías junto a un fuego tranquilo, no lobos riendo en la oscuridad. You hear that? Instalaron su tienda de campaña caliente en lo alto de las montañas. El frío era glacial, casi insoportable, pero Jacob se acostó temprano, agotado por el largo día. Luke permaneció despierto para encender la pequeña chimenea que los mantendría con vida durante la noche. Mientras alimentaba el fuego, un suave crujido en la nieve llamó su atención. Poco después, una risa profunda resonó cerca. Era demasiado grave para ser humana y demasiado cercana a la tienda de campaña. Luke se quedó completamente en silencio, cuidando cada movimiento para no despertar ni asustar a su hijo. Un solo paso en falso podía atraer la atención de lo que estuviera allí afuera. Susurró suavemente para sí mismo, deseando que los animales se alejaran pronto. El video, publicado en su canal de YouTube Outdoor Boys, ya acumula más de 8 millones de visitas. También demuestra lo vulnerable que uno puede llegar a ser en la inmensidad del desierto ártico. Nivel 3. Moxley y Ming.
Moxley y Mink han perseguido fantasmas por todo el Reino Unido, pero nada los preparó para lo que sucedió en el bosque relacionado con el desastre de Toria Pit. Llegaron en octubre de 2025, atraídos por el largo historial de informes extraños del sitio. Los mineros de finales del siglo XIX habían descrito voces en la oscuridad mucho antes de que la explosión de 1910 se cobrara 344 vidas. Esa historia se hizo sentir pesadamente en el bosque desde el momento en que el dúo entró. Cuando instalaron su campamento esa noche, lo inquietante comenzó casi de inmediato. Ruidos extraños resonaban entre los árboles y luces parpadeantes parecían observarlos desde arriba. Con la esperanza de comprender lo que se movía a su alrededor, encendieron su hablador fantasma. El primer mensaje fue sencillo y escalofriante. You walking around. It's a bad idea. Cuando preguntaron si eso se refería a acampar esa noche, el dispositivo se quedó en silencio. It's a bad idea coming out here. Camping out here overnight. Cuando el dispositivo volvió a hablar, dijo el nombre Paul. You're trying to warn us not to do it. Paul. Paul. Moxley presionó aún más y preguntó si había alguien presente. La respuesta fue fría y directa. En un bosque famoso por los informes de ojos invisibles que observan a los transeúntes. Eso fue suficiente para hacerle asustar. A lo largo de la noche, continuaron ocurriendo encuentros más extraños, sin dejar lugar a dudas de que estaban siendo observados. Así que por la mañana, ambos investigadores rápidamente recogieron sus cosas y se marcharon. Aunque lo que sea que los estuvo vigilando se aseguró de que esa noche fuera inolvidable. Hombres armados en el bosque. Exploration Unknown es un canal de YouTube dirigido por dos hombres que persiguen misterios alrededor del mundo. Pero una investigación en 2020 casi acabó con todo. Al igual que Moxley y Mink, John y Tim exploran lugares extraños, ruinas olvidadas y leyendas históricas. Esta vez, habían escuchado rumores sobre un altar escondido en lo profundo del bosque y querían respuestas. Sin embargo, desde el momento en que entraron, las cosas empezaron a cambiar. Los hombres pensaron que el terreno era propiedad pública, pero después de solo unos minutos se encontraron con un cartel que decía lo contrario. Dudaron, pero la curiosidad los impulsó hacia adelante. ¿Qué era eso de la curiosidad y los gatos? De todos modos, con cada paso, algo dentro de ellos comenzó a sentirse muy mal. Un poco más adelante había un extraño marcador cerca del sendero y ninguno de ellos sabía qué significaba, pero estaban a punto de descubrirlo. De repente, un coche se detuvo con la linterna encendida. El conductor salió y quedó claro que era el dueño de la propiedad. John y Tim apagaron rápidamente las luces, esperando no ser vistos, pero era demasiado tarde. Levantó su arma y abrió fuego. Oh God, he's got a gun. Go, go, go. Los dos investigadores corrieron hacia la oscuridad mientras se oían más disparos detrás de ellos. Apenas habían recorrido unos metros cuando Tim resbaló y cayó. John gritó su nombre aterrorizado de que su compañero hubiera sido golpeado. Afortunadamente, Tim no resultó herido. Se pusieron de pie y lograron escapar del bosque justo a tiempo. Así que amigos, si alguna vez están en el bosque y ven un cartel de propiedad privada, tal vez deberían darse la vuelta. Hank Wittenberg. En 2022, la policía de Georgia recibió una llamada sobre un hombre que causaba disturbios dentro de una tienda Target. Los oficiales esperaban un control de rutina, pero la situación se intensificó rápidamente. Antes de que llegara la policía, el hombre había estado gritando insultos a los clientes y haciendo declaraciones alarmantes. Cuando fue interrogado, se identificó como Hank Blair Wittenberg, y en el momento en que un oficial se presentó como funcionario del condado de Clark, Hank desafió su autoridad. What's your name, my man? Hank Blair Wittenberg. Hank Blair Wittenberg? Okay. Here, step over here for me real quick. Estaba claro que quería discutir en lugar de resolver la situación. Cuando el oficial le explicó por qué estaba allí,
Hank comenzó a relatar una emotiva historia sobre su necesidad urgente de medicamentos de la farmacia. Dijo que si no lo conseguía le podrían amputar el pie. I'm trying to get medicine. My toe is in bad shape. Okay. Come on, You step wanna out of see their it? way. A pesar de todo, el oficial mantuvo la calma y trató de calmar la situación, pero el comportamiento de Hank cambió nuevamente. Comenzó a enumerar sus supuestos logros militares, aparentemente para impresionar o intimidar al oficial, pero el cambio no duró mucho. A continuación, insultó la edad del oficial diciendo que probablemente usaba pañales durante su servicio. You were in diapers. Yeah. Momentos después, llegó un segundo oficial y Hank le gritó un insulto racial. Cuando el primer oficial intervino, se mostró aún más desafiante. Extendió las manos hacia adelante y los desafió a que lo llevaran a la cárcel. No, not yet. United States Navy veteran, and don't you forget it. Okay. En ese momento, quedó claro que no tenía intención de calmarse por ellos. La oficial femenina sugirió arrestarlo por conducta desordenada. Incluso cuando el oficial le dio una oportunidad más, Hank continuó gritando insultos. Lo que siguió fue el clic de las esposas apretándose alrededor de las muñecas de Hank. Pero la lucha no terminó ahí. Se giró y escupió hacia el oficial masculino. Harto, el oficial le sujetó el cuello para que no pudiera repetir la acción. A pesar de esto, Hank gritó: brutalidad policial, mientras lo escoltaban afuera. Brutality. Police brutality. Una vez en el coche patrulla, un empleado de Target le informó que tenía prohibido entrar a la tienda durante 2 años. Durante el viaje de regreso a la cárcel del condado, continuó dirigiendo comentarios inapropiados a la oficial racializada. Al llegar a la estación de policía, se negó a cooperar con el personal, lo que provocó la frustración de los funcionarios penitenciarios, hasta que la situación finalmente quedó bajo control. Finders Beepers History Seekers. Finders Beepers History Seekers es un canal de YouTube dirigido por los exploradores urbanos Matt y Andy. Son conocidos por visitar casas abandonadas en todo el Reino Unido junto a su perro Bear. En cada viaje, Bear usa su propia GoPro para capturar todo lo que los hombres puedan perderse. En marzo de 2023, exploraron una casa abandonada que a primera vista no parecía diferente de las demás. El lugar estaba lleno de viejos libros de historia, muebles polvorientos, utensilios de cocina y otras pertenencias abandonadas. Nada llamó la atención hasta que llegaron al dormitorio del segundo piso. De repente, Bear empezó a ladrar. Uno de los hombres bromeó diciendo que el perro simplemente estaba siendo dramático, y luego todo cambió. Oyeron pasos rápidos y pesados que bajaban las escaleras. Sobresaltados, gritaron con calma, dejando claro que no tenían malas intenciones, pero nadie respondió. Durante los siguientes 20 minutos, revisaron minuciosamente cada habitación, cada pasillo y cada rincón. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ni una sola persona. Fue entonces cuando se acordaron de la GoPro de Bear. Y esto es lo que encontraron: una persona acostada de lado debajo de una cama, parcialmente oculta, con las piernas afuera. Probablemente se trataba de un ocupa que entró en pánico cuando oyó pasos y trató de escapar silenciosamente. Aún así, la idea de caminar sin saberlo por la casa con un extraño escondido a solo unos metros de distancia hizo que todo el descubrimiento fuera profundamente inquietante. Swamp Valley. Todo campista salvaje imagina lo peor que podría pasar en el bosque. Aún así, nadie cree realmente que esto podría pasarles hasta que sucede. En 2019, Sky del canal de YouTube Swamp Valley salió a filmar una noche de campamento salvaje con 2 amigos. Ya estaban en el campamento, así que caminó solo. Al principio, la caminata parecía normal, tranquila y rutinaria, pero después de unos minutos, Sky sintió que alguien lo seguía. Cada vez que se giraba para comprobarlo, la figura se escondía detrás de un árbol intentando no ser vista. Esto continuó lo suficiente como para que cundiera la paranoia. Sky aceleró el paso para crear distancia. Sin embargo, la persona lo igualó paso a paso. Conmocionado, siguió grabando con su cámara por si acaso le ocurría algo. Para despistar a ese seguidor, Sky se detuvo de repente y se escondió detrás de un árbol. La persona no se dio cuenta de que ya no estaba delante y pasó caminando junto a él. Se dirigió directamente hacia el campamento donde los amigos de Sky estaban esperando. Sky entró en pánico.
Si permanecía oculto, sus amigos podrían estar en peligro. Entonces salió a confrontar al hombre, pero en el momento en que salió de su escondite, el extraño había desaparecido. Su miedo se disparó. Respirando con dificultad, agarró su teléfono para advertir a sus amigos, pero antes de que pudiera marcar, el hombre reapareció y le echó gasolina encima. Instintivamente corrió. El hombre corrió tras él con una antorcha encendida, acortando la distancia. Sky inhaló los vapores y comenzó a toser, y sus piernas casi cedieron. Cuando el hombre se acercó, Sky vio un pequeño lago a su lado y saltó. El agua lo protegió el tiempo suficiente para que el hombre abandonara la persecución. Sky salió ileso. Los espectadores aún debaten si el encuentro fue una broma retorcida o real. De cualquier manera, es el tipo de encuentro que nadie puede olvidarse. Nivel 4. Ataque en ascensor del Bronx. Zenona Ramos, de 75 años, regresaba a su casa después de un día fuera, sin saber que alguien la estaba vigilando con intenciones violentas. Cuando entró en el ascensor de su apartamento, un hombre la siguió de cerca. Justo antes de que las puertas se cerraran, se abalanzó. Levantó un cuchillo y la apuñaló y golpeó repetidamente por todas partes. Zenona suplicó por su vida, diciéndole que tenía una familia esperándola, pero él ignoró cada palabra. Cuando finalmente se detuvo, dijo casualmente, «Cuídate», y se alejó, dejándola maltratada y luchando por mantenerse consciente. Zenona logró salir del ascensor y caminar por el pasillo, donde golpeó las puertas de los vecinos pidiendo ayuda, y finalmente alguien llamó al 911. Debido a que tenía diabetes, su recuperación fue difícil, pero después de recibir alrededor de 40 puntos, los médicos pudieron estabilizarla. El atacante fue posteriormente detenido e identificado como Edwin Ríos, de 38 años. Pero la historia no terminó ahí. Resulta que este no fue su primer ataque. En 2012 siguió a una mujer de 22 años fuera de un autobús y la apuñaló 2 veces por la espalda. Fue acusado de intento de ataque. En el momento del ataque a Zenona, Edwin acababa de ser puesto en libertad condicional. Bueno, ahora está de nuevo en prisión. Parecía que la libertad no era lo suyo. Jingjing Chang. Jingjing Chang llegó a los Estados Unidos en 2017 como investigadora visitante en la Universidad de Illinois para investigar la fotosíntesis y la producción de cultivos. Soñaba con convertirse en profesora en China, un sueño que lamentablemente nunca se cumpliría. El 9 de junio de 2017, Jingjing se dirigió a un complejo de apartamentos fuera del campus para firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Como llegaba tarde, le envió un mensaje de texto al agente de arrendamiento diciéndole que llegaría alrededor de las 2:10 de la tarde. Para llegar allí, se necesitaban 2 autobuses. Después de bajarse del primero a las 13:52, Jingjing intentó subir al segundo, pero al estar en el lado equivocado de la calle, lo perdió. Entonces caminó hasta otra parada de autobús frente a la estación de radio y televisión de la universidad. Las cámaras de seguridad captaron un auto negro que pasó a su lado. Dio la vuelta a la manzana y se detuvo donde ella estaba. Jingjing habló con el conductor durante aproximadamente 1 minuto y luego subió. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. 20 minutos después, el agente de arrendamiento le envió otro mensaje de texto, pero no obtuvo respuesta. Al anochecer, sus amigos se preocuparon y un profesor asociado contactó a la policía para denunciar su desaparición. Los investigadores no pudieron leer la matrícula del coche, pero identificaron el modelo, un Saturn Astra, y solo 18 de esos coches estaban registrados en la zona, y uno pertenecía a Brent Allen Christensen, un ex estudiante de doctorado de la universidad. Durante el interrogatorio, Brent afirmó que no podía recordar dónde estaba durante la desaparición de Jingjing, pero cuando inspeccionaron su coche, el techo corredizo era similar al que aparece en la grabación. Cabe destacar que el tapacubos del coche de Brent estaba roto, igual que el que aparece en las imágenes de seguridad de circuito cerrado. Entonces concluyeron que el coche del sospechoso efectivamente pertenecía a Brent. Bajo presión, admitió haber recogido a una chica asiática, pero afirmó que la dejó poco después. La policía no se lo creyó. Registraron su casa, confiscaron dispositivos y lo pusieron bajo vigilancia continua, pero aún no tuvieron suficiente.
hasta que Brent les entregó la verdad él mismo. Los agentes del FBI se acercaron a la novia de Brent y la persuadieron de usar un micrófono, con la esperanza de que eso limpiara su nombre. Ella estuvo de acuerdo. Y el 29 de junio de 2017, Brent asistió a una vigilia celebrada en memoria de Ying con su novia a su lado. Fue entonces cuando empezó a alardear. Describió en detalle lo que, según él, hacía que alguien fuera una víctima perfecta. Incluso afirmó que era un asesino en serie y que Ying era su 13ª víctima. Esa confesión selló el caso. Fue arrestado. Posteriormente, los investigadores supieron que, tras recogerla, la llevó a su apartamento donde la atacó violentamente y acabó con su vida. Sus restos nunca fueron recuperados. Brent Christensen fue declarado culpable de secuestro con resultado de muerte y de hacer declaraciones falsas al FBI. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Extraño encapuchado en el bosque. El youtuber Angelo había explorado docenas de bosques por la noche, pero en el momento en que pisó este sendero, algo se sintió muy mal. Su linterna abría caminos estrechos en la oscuridad mientras caminaba, pero no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Al principio lo descartó como simple paranoia, solo los nervios habituales por estar solo en el bosque. Pero entonces su linterna lo captó. Una figura encapuchada permanecía completamente inmóvil junto a un árbol, con su rostro oculto en la oscuridad. Sorprendido, Angelo gritó y preguntó qué estaban haciendo allí. El extraño no habló ni se movió, simplemente permaneció allí, en silencio e ilegible. Can I help you? Okay, that's creepy. What are you doing? Angelo lo intentó de nuevo, pero no obtuvo nada a cambio. Cuanto más se prolongaba el silencio, más pesado se volvía el aire. Sin decir palabra, el hombre encapuchado se giró lentamente y caminó más profundamente hacia el bosque. Eso era todo lo que Angelo necesitaba. Salió disparado a través del bosque oscuro, con el corazón palpitante y la linterna temblando. Después de unos minutos de pánico, finalmente llegó a su coche. Se encerró dentro y salió corriendo. Lo único que podía pensar era en esa figura silenciosa en el bosque y por qué había estado allí mirándolo. Ladrón enmascarado observando a una mujer dormir. Pilar y Alex se despertaron y descubrieron que les habían robado 30 euros de su casa en España. Curiosamente, todos los objetos de valor estaban intactos. Revisaron las imágenes de sus cámaras de seguridad, pero nada podría haberlos preparado para lo que vieron. Mientras la pareja dormía en su dormitorio, un intruso enmascarado se coló por una puerta de la terraza que no estaba cerrada con llave. Al principio parecía un simple robo, pero su comportamiento rápidamente reveló algo mucho más inquietante. Pilar dormía boca abajo, destapada por la mayor parte del edredón debido al calor español. En lugar de robar, el intruso merodeaba por el dormitorio con la linterna enfocada a la pareja dormida. Se acercó a Alex para mirar un tatuaje y luego se dirigió hacia Pilar, obsesionado. Durante los siguientes 32 minutos, el intruso regresó al dormitorio 8 veces distintas. Cada visita dejaba más claro que no se trataba de dinero. En un momento, se inclinó y observó a Pilar, completamente inconsciente del peligro que se encontraba a unos metros de distancia. Cuando terminó, simplemente tomó el dinero de su bolso y se fue. Como es comprensible, las imágenes dejaron a Pilar conmocionada. Necesitaba tratamiento psicológico para afrontar el trauma. Había estado sola en casa la noche anterior y el pensamiento de lo que podríamos ver sucedido la aterrorizaba. Alex, cinturón negro en Jiu-Jitsu, acababa de regresar de un torneo. Más tarde dijo que, si hubiera estado despierto, estaba seguro de que podría haber contenido al intruso. Sin embargo, el ladrón nunca fue identificado, lo que dejó a la pareja con preguntas inquietantes y un recuerdo aterrador de alguien observándolos mientras dormían. Un acto que salió mal. Se supone que un espectáculo de circo es un espectáculo cuidadosamente coreografiado, pero los animales no siempre siguen el guión, y este tigre definitivamente no lo hizo. Durante una actuación en Egipto, un trabajador del circo cometió un error crítico. Pasó su brazo a través del recinto del tigre blanco, y eso fue todo lo que hizo falta. El tigre se abalanzó,
cerrando sus mandíbulas alrededor de su brazo y negándose a soltarlo. El público entró en pánico, mientras la gente gritaba y salía corriendo. Otros miembros del personal del circo se apresuraron a entrar, tratando desesperadamente de liberar a su colega, pero nada funcionó. El tigre se preparó, retrocedió con todo su peso y mordió aún más fuerte. Los miembros del personal utilizaron látigos para distraerlo. El animal no se movía. Finalmente, el tigre liberó al entrenador, pero solo en sus propios términos. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos no tuvieron más remedio que amputarle la extremidad lesionada. Tras el incidente, el tigre fue retirado de todos los espectáculos y enviado de regreso a El Cairo para ser entrenado nuevamente. GoPro de excursionista desaparecido. Un hombre estaba caminando por el bosque cuando se encontró con un campamento abandonado. La tienda todavía estaba en pie. Las pertenencias estaban esparcidas por el suelo y había una fogata fría y apagada. Parecía como si quienquiera que hubiera estado allí simplemente hubiera desaparecido. Mientras buscaba por la zona, encontró una GoPro y cuando revisó las imágenes, se dio cuenta de que pertenecían a un excursionista que había estado desaparecido durante 4 días. Las autoridades habían buscado en toda la reserva natural y no encontraron nada, pero los clips de la cámara insinuaban algo inquietante. En los videos, el excursionista desaparecido seguía filmando momentos extraños que sugerían que lo estaban siguiendo. Creyendo que había encontrado una pista importante en el caso, el hombre guardó los archivos y entregó las imágenes a las autoridades. Pero cuando publicó el descubrimiento en línea, afirmó que no se le permitía revelar la identidad del excursionista desaparecido. Y eso planteó ciertas preguntas. Si alguien realmente está desaparecido, ¿por qué mantener oculta su identidad? Y sin un nombre, no había forma de confirmar la historia. Si realmente hubo un excursionista desaparecido, o si alguna vez fue encontrado, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Nivel 5. Intento de secuestro. Ella estaba esperando en su parada de autobús habitual en Florida, cuando una camioneta blanca redujo la velocidad al costado de la calle. No le dio mucha importancia hasta que regresó minutos después. Esta vez el conductor estacionó, saltó y corrió directamente hacia ella. Él la agarró, pero ella se negó a dejarse atrapar. Ella pateó, se retorció y luchó con todas sus fuerzas. Ella había estado jugando con slime de color azul antes, y en un movimiento de una fracción de segundo, la esparció por todos sus brazos. La distracción lo hizo tropezar, y esa pequeña abertura era todo lo que ella necesitaba. Ella se liberó, agarró su bolso y corrió mientras gritaba llamando a sus padres. El hombre se subió a su camioneta y se alejó a toda velocidad. Sus padres, alertados por sus gritos, llamaron rápidamente a las autoridades. Los agentes sabían que cada segundo importaba. Temían que intentara repintar el coche, por lo que casi 50 agentes comenzaron a registrar la zona puerta por puerta. Poco después, lo encontraron vistiendo el mismo atuendo que se ve en las imágenes. Su vehículo también coincidía, excepto que el parachoques plateado había sido pintado apresuradamente de negro, pero el detalle que lo sellaba era el slime azul. Todavía lo llevaba en los brazos cuando fue arrestado. El sospechoso fue identificado como Jared Paul Stanga, de 30 años, un delincuente anterior con antecedentes penales similares. Nivel 6. Kevin Watson. Después de visitar el lugar de trabajo de su primo, Kevin Watson inició una transmisión en vivo en Facebook que, sin saberlo, documentaría el suyo. Minutos antes de la transmisión en vivo, tuvo un altercado con un hombre. Mientras caminaba hacia su auto, el hombre lo siguió, pero Kevin le prestó poca atención. Kevin les contó a los espectadores sobre el incidente anterior. Todavía estaba hablando cuando, de repente, un coche se detuvo a su lado. Sobresaltado, Kevin levantó los brazos y preguntó: ¿Qué pasa, hermano? Y ahí fue cuando todo salió mal. What's up, bro? What's up? Presa del pánico, salió de su coche y lo único que los espectadores pudieron oír en ese momento fue un alboroto seguido de un único disparo. Los transeúntes corrieron hacia Kevin tratando de mantenerlo consciente mientras esperaban a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. La bala le impactó en el pecho y fue declarado muerto al llegar al hospital.
Hasta el momento, no se ha arrestado ni acusado a nadie. Kala Brown. El 31 de agosto de 2016, Kala Brown y su novio Charles Carver llegaron a la propiedad de Todd Christopher Kohlhepp para limpiar la maleza, pero nunca se fueron de allí. Después de que se reportó la desaparición de la pareja, las autoridades se apresuraron a encontrarlos. Fue como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y la única pista era la cuenta de Facebook de Charles, que mostraba actividad reciente. Sin embargo, las publicaciones no se parecían a nada que Charles hubiera escrito en la vida real. Los investigadores sospecharon que alguien más controlaba la cuenta. Durante los 2 meses siguientes, no hubo pistas. Las señales de los teléfonos celulares finalmente los rastrearon hasta la propiedad de Kohlhepp, y lo que los investigadores encontraron allí fue horrible. Dentro de un gran contenedor metálico, oyeron a alguien gritar. Con cuidado, cortaron el metal. Cuando finalmente se abrió, Kala estaba allí, encadenada, débil y frágil. El alivio inundó su rostro cuando los oficiales se acercaron. Cuando le preguntaron por su novio, ella simplemente dijo: Yes. He shot him. He shot him? He shot Who him. did? Who's? Todd Kohlhepp shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. A pesar de su estado de debilidad, Kala relató detalles de los horribles acontecimientos de los últimos 2 meses. Ella contó a las autoridades cómo Charles había sido baleado y enterrado. También reveló que en la propiedad se encontraban escondidos varios otros cadáveres. De hecho, la búsqueda descubrió 3 cadáveres más. Kala contó cómo Kohlhepp había confesado haber asesinado a un matrimonio y a 4 personas en una tienda de motocicletas, un caso que había permanecido sin resolver durante 13 años. Todd Kohlhepp fue arrestado inmediatamente a cambio de hablar con su madre y transferir dinero al fondo universitario del hijo de un amigo. Confesó con detalle. Durante todo el tiempo, Todd se jactó de usar guantes y de ser capaz de limpiar el edificio en menos de 30 segundos. Sorprendentemente, incluso confesó haber asesinado a otra pareja atraída a su propiedad, como Kala y Charles. Cuando su madre le preguntó cuántas víctimas había, simplemente dijo: "No tienes suficientes dedos". Finalmente, el testimonio y la supervivencia de Kala Brown pusieron fin al régimen de terror de Kohlhepp. Fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Nivel 7. Tiroteo con imágenes en vivo y transmitido por televisión. Esa mañana, la reportera Allison Parker y el fotoperiodista Adam Ward instalaron sus cámaras, sin imaginar nunca que esa sería su última transmisión. Ambos eran empleados de WDBJ, que realizaban una entrevista televisiva en vivo en Virginia. Hablaron con la directora ejecutiva Vicki Gardner sobre el turismo local. Luego, a las 6:46 de la mañana, todo cambió. De repente, un hombre armado se acercó sigilosamente a ellos y abrió fuego. Al menos 8 disparos se escucharon antes de que terminara la transmisión en vivo. Allison Parker recibió un golpe en la cabeza y el pecho. Adam Ward murió por disparos en la cabeza y el torso. Vicki Gardner se acurrucó en posición fetal intentando hacerse la muerta, pero el pistolero le disparó en la espalda antes de huir. Mientras tanto, la cámara caída de Adam había captado su rostro. El personal de WDBJ revisó las imágenes y alertó a las autoridades. Casi inmediatamente, comenzó una cacería humana. El tirador fue identificado como Bester Lee Flanagan II, un ex empleado de Wood Education. Mientras las autoridades rastreaban su ubicación, Flanagan contactó a ABC News para confesar. Primero envió un fax de 23 páginas acusando a sus colegas de discriminación racial y acoso. 2 horas después, llamó a la estación y repitió su confesión. También actualizó un vídeo del tiroteo desde su propia perspectiva. Las imágenes lo muestran caminando hacia el lugar y blandiendo la pistola sin que nadie se dé cuenta. Los investigadores continuaron rastreándolo. Finalmente localizaron su coche de alquiler. Un lector automático de matrículas de un policía estatal lo identificó. El policía estatal pidió refuerzos, pero Flanagan logró escapar. Aún así no llegó muy lejos. A menos de 2 millas de iniciada la persecución, su coche se salió de la carretera y chocó contra un terraplén. Y cuando llegaron los oficiales, Flanagan ya se había disparado a sí mismo. Más tarde, fue declarado muerto en el hospital. Lauren Giddens.
Lauren Giddings fue la primera de su familia en asistir a la universidad. Ambiciosa y centrada, se estaba preparando para rendir el examen de abogacía, sin saber que alguien había estado observando cada uno de sus movimientos. En junio de 2011, Lauren se tomó un tiempo libre para la boda de su hermana. Ella le dijo a su familia que después había regresado a la escuela para estudiar a tiempo completo, pero el 27 de junio, su familia comenzó a preocuparse. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Su hermana contactó a todos los que conocía, solo para descubrir que nadie había tenido noticias de ella. Y fue entonces cuando reportaron su desaparición. Los investigadores y el equipo de noticias acudieron rápidamente al apartamento del abogado. Mientras los oficiales buscaban pistas, un compañero de clase vecino se adelantó para una entrevista, pero nadie esperaba que la pista más importante viniera de allí. Durante la entrevista, el reportero mencionó que se habían encontrado restos humanos en las cercanías. En el momento en que el vecino oyó esto, se quedó paralizado. Tartamudeaba. Parecía conmocionado e incluso pidió sentarse. Fue como si alguien hubiera expuesto un secreto, y su reacción inmediatamente levantó sospechas. Ese vecino era Stephen Mark McDaniel. Cuando los investigadores intentaron registrar su apartamento, McDaniel inicialmente se negó. Afirmó que simplemente estaba siendo cauteloso como estudiante de derecho, pero horas después cambió de opinión y acompañó a los detectives. En el interior, los agentes observaron marcas recientes de arañazos en su cuerpo. McDaniel lo desestimó diciendo que se había producido una lesión autoinfligida mientras dormía, pero la evidencia contaba una historia más oscura. Los investigadores encontraron grabaciones de Lauren dentro de su propia casa. Bajo presión, McDaniel confesó que la había acosado durante meses, filmándola en secreto a través de su ventana. Una noche, usó una llave maestra para entrar a su apartamento. La atacó mientras dormía y la mató. Después, intentó ocultar el crimen desechando sus restos en varios lugares del complejo. Esto explica cómo fue que los investigadores encontraron parte de ellos cerca del edificio de apartamentos. Stephen McDaniel fue condenado a entre 30 años y cadena perpetua. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.